Muy buenas a todos. Miedo en Cataluña por parte de los políticos a la abstención. Hoy se ha impuesto el aplazamiento por parte de la Generalitat de Cataluña del aplazamiento de los comicios que iban a tener lugar el 14 de febrero hasta el 30 de mayo. Hay dos aspectos fundamentales que quiero recalcar sobre esta noticia, pero el fundamental es a todas esas personas que dicen que la abstención no sirve de nada, que la abstención es un mecanismo que, eso que va a hacer, nada más y nada menos, y ahora vamos a ver cómo y por qué en declaraciones de los propios políticos, ha sido el criterio fundamental que ha marcado el aplazamiento de unas elecciones. El miedo a la abstención, única y fundamentalmente. Ese ha sido el principal criterio. Hay un aspecto previo, o digamos circunstancial, que también quiero comentar, y lo vengo explicando en este canal, y es cómo la situación actual por el tema del COVID es una herramienta política de primer orden. Es la primera arma que están escribiendo todos los políticos. ¿Por qué? Por un lado, los únicos que se han opuesto al aplazamiento de los comicios electorales han sido el Partido Socialista de Cataluña. ¿Por qué? Fundamentalmente porque su candidato va a ser Salvador Illa, que jamás iba a ser candidato a la Generalitat de Cataluña. Pues su candidato, que es Salvador Illa, es el actual ministro de Sanidad del Gobierno de España. Y coincidiendo en la primera campaña de vacunación, que se presenta como la gran salvación del COVID después del año que hemos pasado, mirad la campaña de vacunación que se está haciendo por parte del Ministerio de Sanidad, eso propicia que si haces eso durante la campaña de enero, cuando llegues a febrero tengas un perfecto candidato, además de Salvador Illa, Salvador de España y de Cataluña, por la excelente gestión sanitaria que se ha hecho con el tema de la vacuna. Por eso, independientemente de que sea seguro o no, de que haya abstención o no, el Partido Socialista, el gobierno de España, el Partido Socialista Obrero Español, no quiere de ninguna manera o se ha opuesto a que se aplazaran los comicios por criterios electorales de presentación de su candidato en contraposición, utilizando la excusa, o digamos el contexto del COVID. Pero al respecto, el gobierno ha impuesto el aplazamiento. Y no creáis que ha sido por cuestiones de seguridad, porque evidentemente si reconocen que aplazan los comicios por razones de seguridad sanitaria, pues implica eso un problema de gestión. Pero es cierto que se han tomado muchas medidas para que los comicios electorales que ya se hicieron el año pasado se hagan siguiendo una serie de en el año pasado, digo, en el País Vasco, se hagan con una serie de garantías que garanticen el distanciamiento, etcétera, etcétera. ¿Cuál ha sido la verdadera razón? Pues la que se le escapó hace 3 días al conseller exterior del Gobierno de Cataluña, el señor Bernat Solé, que dijo nada más y nada menos en la Vanguardia algo que hoy no se atreve ya nadie a repetir, evidentemente, de por qué se han aplazado los comicios, pero dijo que el Gobierno admite un problema de legitimidad si se desboca la abstención el 14 de febrero por la pandemia. Es decir, se hace un aplazamiento electoral porque se teme literalmente que la abstención implique un problema de legitimidad en la convocatoria a las elecciones. ¿De legitimidad de qué? Pues del régimen político, del sistema político y del gobierno que salga de esas elecciones. Porque la no participación activa implica el aspecto de que aquel que sale con un apoyo menor mínimo de parte de la sociedad y no tiene la legitimidad respecto al sentido de justicia que todos tenemos intrínsecamente de que una pequeña minoría dicte nada más y nada menos que el devenir y las reglas aplicables a todo el conjunto de la sociedad. Más aún cuando pretenden la secesión de una parte del territorio nacional y de la población. Ese es el criterio fundamental, ese es el aspecto sustancial en derecho, que además yo explico aquí por activa y por pasiva, y ahora se reconoce públicamente por parte de un miembro, del gobierno de la Generalitat de Cataluña, y hoy además, 3 días después de estas declaraciones, se aplazan las elecciones por este criterio fundamental, por el pánico a la abstención y a la falta de legitimidad, por la no participación de los ciudadanos, unos de manera activa, porque no quieren saber nada más ya después del engaño que ha supuesto el tema del secesionismo en España, y otros fundamentalmente por miedo, por el tema del COVID. Pero todo ello sumado implica que mucha gente no acudiría a las urnas en un sistema político donde es fundamental y palmario que se debe acudir a las urnas, porque se basa en la apariencia de como si hubiera elecciones, cuando no elegimos realmente a nuestros diputados y a nuestros políticos, de como si hubiera separación de poderes, cuando realmente no la hay, porque en las mismas elecciones sale el Ejecutivo y el Legislativo, y esas personas nombran después al Judicial, y de como si hubiera democracia, en general.
Por eso los sistemas, y algunos también me lo preguntan, donde sí hay representación, la abstención no tiene ningún peligro. En Inglaterra o en Estados Unidos, donde se elige directamente en un sistema limpio, directo, a doble vuelta además, por ejemplo en Francia, ahí la abstención no pasa absolutamente nada, porque no deslegitima aquello que está constituido legítimamente, porque se puede elegir por mayoría a un representante. Aquí no. Por eso se necesita de la abstención, para que la gente apruebe un sistema que le esclaviza además. ¿Pero creéis que esto es una disertación mía? Vamos a ver lo que dice el conseller en la noticia. El conseller de Acció Exterior del Govern, el republicano Bernat Solé, cree que las elecciones del 14 de febrero se podrían hacer porque ha trabajado duramente semanas para garantizar dicha celebración a pesar de la pandemia. Pero admite que entre las múltiples variables que pueden haber, hacen que los comicios no se celebren finalmente en esa fecha. Hay cuestiones que se escapan a su control, por más protocolos que hayan ultimado en aras de garantizar la salud de los votantes. Es decir, fuera de que esté completamente garantizada la salud de los votantes, hay aspectos variables que escapan al control del conseller y que son importantes para mantener, digamos, el sistema y su finalidad y su estructura política. Y estos, por más protocolos que se utilizaron en el caso de un aumento importante de la abstención, es el caso, de un aumento importante de la abstención como su consecuencia de la falta de seguridad de los ciudadanos y de las excusas que puedan plantear los elegidos para estar en las mesas electorales, entre los cuales está en la Junta Democrática de España el formulario para la objeción de conciencia y no participar de las mesas electorales. Lo sabéis que lo tenéis y lo podéis solicitar. Pero esto es palmario, y además más adelante dice nada más y nada menos el conseller lo siguiente. Ahora bien, ha admitido que entre los objetivos marcados para la celebración de los comicios, es decir, entre los objetivos para la celebración de las elecciones, se fijó la necesidad de garantizar la legitimidad de las elecciones. Pero bueno, el objetivo de unas elecciones no es elegir a los políticos, no es elegir a los cargos legislativos y ejecutivos, y en consecuencia, lo que se debería garantizar no es que esas elecciones sean limpias, que sean transparentes, que sean por mayoría, que no haya fraude, que no haya altercados. Pues no, el principal objetivo marcado, uno de los objetivos marcados, entre los objetivos marcados, pero el principal, porque ha hecho nada más y nada menos que se aplacen las elecciones, es garantizar la legitimidad de las elecciones. ¿Y por qué no iban a ser legítimas las elecciones? Pues porque además de preservar la salud y garantizar el derecho al voto de los electores, en el caso de la legitimidad, donde Solé cree que no se den las garantías si la ciudadanía tiene la percepción de que ir a votar no es seguro. ¿Las garantías para qué? Las garantías, escuchad bien lo que voy a decir, para formar gobierno. ¿A qué garantías se refiere aquí el conseller Soler? A las garantías para formar gobierno. Nada más. Si hay una baja participación, existe una falta de legitimidad, una falta de refrendo, una falta de aceptación, de participación por parte de los ciudadanos para que de ahí salga un gobierno que nada más y nada menos lo que quiere... Es decir, esto supone... Cuando yo hago la distinción entre legalidad y legitimidad es que es capital. La legitimidad tiene que ver con el derecho y la legalidad con la ley. Y respecto a derecho, hay uno de los principios fundamentales de justicia en todos los seres humanos, que es que lo que decide alguien para todos, para la parte prevalente, para la totalidad de los ciudadanos, sea elegido por una mayoría. Por lo menos por una parte mayoritaria y mayoría absoluta. Tiene que elegir a esa persona o a ese grupo de personas que se encarguen de dirigir las reglas de convivencia para todos. Si esto no se hace y hay una alta abstención, de ahí saldría un gobierno con una mínima participación que además sería de una parte pequeña de todo, digamos, de la mayoría de los que han votado. Pero sería una gran minoría de la gente que vive en Cataluña. Por lo tanto, nada más y nada menos que se constituiría un gobierno que impondría una serie de leyes a la ciudadanía, entre las cuales, desde luego, está la pretensión del secesionismo al conjunto de la ciudadanía catalana, que no aceptaría eso, porque ese gobierno se habría instituido, se habría promulgado, se habría llegado al poder con una pequeñísima parte de los ciudadanos que lo hubieran, ya no elegido, porque no lo eligen, sino refrendado, darle la aceptación. Esa es la garantía que no tienen los independentistas de hacer gobierno, si hay una baja participación. ¿Lo entendéis? Y dice, además, que esto supondría un aumento de la abstención, la percepción de que ir a votar no es seguro, que podría poner en tela de juicio los resultados, lo que acabo de explicar, pero es que lo dice expresamente, por no hablar
de que puedan considerar los miembros de las mesas electorales elegidos para esa jornada, sobre los que alberga la posibilidad de que expresen reticencias y dudas para estar allí. En fin, esto para que veáis hasta qué punto la abstención no es que sea una alternativa, es que es la alternativa. Es la alternativa pacífica que, si de manera mayoritaria se produce en España, deja al gobierno sin legitimidad. Su constitución posterior y las leyes que promulgan se hacen con una falta de legitimidad. Y eso es una falta de garantía para los políticos de formar gobierno. Por eso piden de manera constante, reiterada, que se vaya a votar. Votad por quien quieras, pero votar. Eso es lo que piden. Pues no, señor. No, señor. No, esta es la prueba, pero no vamos a seguir participando de esto. Hasta que de verdad nos escuchen y no se esté dispuesto a elegir una forma de gobierno y de Estado que sea la que queramos los ciudadanos, pero desde luego una forma de gobierno democrática, donde haya separación de poderes y principio representativo. Y para ello os pido que os asociéis a la Junta Democrática, a una asociación que persigue este objetivo política, civil y pacíficamente, única y exclusivamente, donde caben todos los ciudadanos españoles, que quieren unas reglas de juego justas, y donde no haya miedo a la abstención porque las elecciones sean para elegir y no para refrendar un cargo de poder a una oligarquía política. Además, con esto, debo decir que lo que tenía planeado, que muchos sabéis, que es los días de campaña electoral, viajar por Cataluña, evidentemente lo voy a tener que aplazar a mayo. Iba a viajar en calidad de presidente de la Junta Democrática por las capitales de provincia, ya lo sabéis, había hecho, de hecho, íbamos a mandar hoy mismo la solicitud en el 29 en Tarragona, el 31 en Lleida, el 6 en Girona, 7 en Barcelona, 9 en Terrassa, 10 en Sabadell, para congregar, para hacer mítines y para fundar las delegaciones. Esto lo vamos a aplazar hasta mayo, pero lo que sí que vamos a poner en marcha ahora es lo que no hemos podido responder a muchos, la estructura de la asociación, las primeras comisiones ejecutivas, entre ellas las de medios, y a fundar las delegaciones y a organizar la presentación en Madrid. Nada más, hasta aquí, para que veáis que esto ya no solamente es que lo diga yo, sino que lo dicen los propios políticos y produce nada más y nada menos que un cambio en las fechas electorales, no por criterios sanitarios, sino por criterios de miedo a la abstención, única y exclusivamente. Así que invitaros a seguir el canal, a asociaros a la Junta Democrática, salud y libertad colectiva.